Muy buenas noches. Diversos sectores productivos mantienen un pugilato con el Congreso y el Ejecutivo por lo que establece la Ley 98-25, que en abril mandaba una obligación con el fisco. Dicha ley instituye una contribución obligatoria por el manejo de los residuos sólidos. Óigalo bien, contribución obligatoria, entiéndase impuesto. Ante la citada contribución que los sectores productivos consideran exagerada, el Congreso se apresta a realizar ajustes y para esos fines ya maneja varios proyectos. Pago por la basura en el ojo del huracán. Contribución obligatoria establecida en la Ley 98-25 genera fuerte impas. Sectores productivos observan con recelos. Hemos encabezado el movimiento para la modificación de la Ley 98-25. Iván García es presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Crearon tarifas que son impagables para lo que es el sector de la micro, pequeña y mediana empresa de la República Dominicana. E incluso donde una empresa pequeña, por ejemplo, una agencia de viajes que facture 101 millones de pesos, va a pagar lo mismo que un hotel de 1000 habitaciones. Entendemos que eso es una ley que viene a dañar todo el sistema productivo nacional y de comercio, aumentando tasas impositivas disfrazadas de aportes de los sectores, sobre todo los MIPYME, que somos lo que nos vamos a ver más perjudicados con esta ley. Fernando Pinales es presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, conocida mejor por sus siglas de CODOPYME. Empresas que antes pagaban 500 pesos, van a pagar 3.000 pesos, un incremento de un 300%. Empresas que son calificadas como pequeñas, con monto desde hasta 55 millones de pesos, están pagando tasa por encima del 100%. La Ley 98-25 fue promulgada el 15 de diciembre del año pasado y modifica la Ley 225-20 de gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos. La misma tiene como objetivo fortalecer el marco normativo para la gestión integral y sostenible de los residuos sólidos. En su artículo 5 establece la modificación del artículo 36 de la Ley 225-20. Dice, entre otras cosas, que toda persona jurídica o entidad, incluyendo asociaciones sin fines de lucro y otros patrimonios autónomos y entidades gubernamentales, así como cualquier otra entidad que reporte anualmente sus ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos, deberá pagar una contribución especial obligatoria en base a sus ingresos. Quien más basura genere es el que tiene que pagar más, porque les reitero el ejemplo de la agencia de viajes. Entonces, una agencia de viajes con 4 empleados, ¿qué basura genera comparado con un hotel de 1000 habitaciones y que tenga 600 empleados? A todos nos sorprendió, porque entendíamos que la ley nos iba a aprobar con esas condiciones. Esa modificación era muy importante y creo que había que darle mucha participación a la persona que van a contribuir. Ángelo Viro preside la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera. También buscar una fórmula que no fuera nada más por la facturación de la empresa o por el tamaño de la empresa, que fuera realmente en un cierto sentido un poquito más, que más ensucia, más paga. El punto 1 del párrafo 1 del artículo 5 señala que toda persona jurídica o entidad con ingresos de hasta 1 millón de pesos aportarán 3.000 pesos. Los de ingresos de 1 millón 1 peso hasta 10 millones aportarán 6.000 pesos. Los que tienen ingresos de 10 millones y 1 peso hasta los 25 millones aportarían 20.000. Los que ganen 25 millones y 1 peso hasta los 50 millones tendrían que aportar 155.000 pesos.
Los que cuenten con ingresos de 50 millones y un peso hasta los 100 millones aportarían 260,000. Y los que sobrepasen de los 100 millones de pesos aportarían 675,000 pesos. Estamos de acuerdo que tenemos que contribuir, estamos de acuerdo que tenemos que hacer un aporte. Es una contribución, no es un impuesto, es una contribución, no se llama impuesto. Ellos lo llamaron una contribución voluntaria que estamos haciendo, voluntaria relativamente, está en una ley, tenemos que cumplirla. Pero no puede ser por facturaciones. Podría haber sido también por clasificaciones de empresas también. Había distintas fórmulas como pudiéramos llegar a subdividir el monto que se quería, porque tampoco no teníamos un monto. ¿Cuánto queríamos recaudar? Los sectores productivos y comerciales han encaminado un proceso de inconstitucionalidad y otras acciones. Lo primero que hizo nuestra confederación fue elevar un recurso de inconstitucionalidad sobre esa ley. La asociación que yo presido se agregó a otras instituciones y tuvimos que someterlo, pero inconstitucionalidad, 2 artículos de la ley, que es el artículo 5. El citado artículo 5 es el que versa sobre el monto a pagar en las llamadas contribuciones obligatorias. Entendíamos que constitucionalmente esto no era correcto hacerlo. Porque la consideramos inconstitucional, porque entendemos que es una ley injusta, es una ley que va en contra del progreso del país, una ley que para el crecimiento económico del país. Porque como le digo, una ley que multiplica el pago. Eso no significa que nosotros no estemos de acuerdo que se regularicen los residuos sólidos, pero debió ser más justa. La acción de inconstitucionalidad fue depositada el 30 de enero ante el Tribunal Constitucional, según se observa en el acuse de recibo. Y entre los accionantes se encuentran diversos grupos comerciales y empresariales, entre ellos, además de Codopime y las empresas industriales de Herrera, están las metalmecánicas y metalúrgicas, la UNEC, Asopimegas, la ADECOM, UNSAE y el CONAPIMECO, entre otras. Hay un principio universal en el derecho de igualdad y esta ley no viola ese principio que tiene que ver con la igualdad. Porque una MIPYME, una empresa mediana que venda más de 100 millones, un peso, va a pagar igual que una empresa que venda 2.000 millones. Y entendemos que eso es injusto y va en contra del principio universal de igualdad con las leyes. En el recurso se observa como interviniente forzoso a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Procompetencia. Dicha institución remitió a la Cámara de Diputados en marzo del año pasado un informe público de recomendación sobre el proyecto de ley que modifica la Ley 225-20 sobre gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos. El citado informe no fue considerado por el Congreso, sostiene Fernando Pinales. Entre otras cosas, el documento de Procompetencia señala un análisis detallado de la escala contributiva propuesta revela aumentos que podrían considerarse desproporcionados para un mercado que apenas comienza su proceso de regulación formal en la República Dominicana. El caso más ilustrativo, dice, es el incremento correspondiente a la última categoría superior de contribuyentes, donde la aportación máxima en la ley actual es de 260,000 pesos y que se elevaría hasta 10 millones de pesos, representando un aumento de aproximadamente 3.750%. Esta magnitud de incremento implementada sin un periodo de transición adecuado podría generar disrupciones significativas en la estructura financiera y operativa de los participantes en el mercado. Procompetencia se sumó de manera involuntaria, porque como una institución que debe mediar, ellos se sumaron a nuestra propuesta. En el informe Procompetencia recomendaba que previo a la implementación de los incrementos propuestos
se realice un estudio integral de impacto económico que evalúe la capacidad contributiva real de los diversos segmentos del mercado, los efectos de la estructura competitiva, la efectividad del sistema para alcanzar los objetivos ambientales y de gestión establecidos. Adicionalmente, se sugiere considerar un esquema de implementación gradual que permita la adaptación progresiva del mercado a las nuevas condiciones contributivas. Sin embargo, el informe de Procompetencia fue solo un trámite burocrático y sus recomendaciones quedaron solo en papel. Procompetencia, esto es público, Procompetencia hizo un documento, un estudio muy ponderado, donde daba una serie de pautas que realmente eran acorde con lo que fuera una realidad más justa. Y realmente la Cámara de Diputados pasó otra y aprobaron después otra escala que no realmente penalizaba, que sí, la escala máxima era la empresa que factura más de 100 millones de pesos, y de ahí la que factura 100, 200, 1000, 2000, 5000 millones, eran todas iguales. Que si la de 100 era igual a la de 5000 millones, pagaban todas iguales. Al regreso, ¿qué propuestas hay en el Senado por parte de 2 legisladores? ¿Y qué propuesta hacen los sectores productivos? Los factores socioeconómicos favorables se han reflejado los últimos 10 años en un aumento significativo de la basura generada, con índices superiores a los de varios países de la región y del mundo, señala un estudio levantado en 2023 por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santo Domingo. Cada habitante produce 650 kilos de residuos sólidos al año, lo que significa que República Dominicana está generando más de 7.000 millones de toneladas de residuos sólidos, dice la publicación. A pesar de tener un vertedero por cada 135 kilómetros cuadrados, todos son a cielo abierto y solo 2 se consideran controlados, indica el citado estudio. En el país hay 358 vertederos a cielo abierto, recoge la publicación. Durante más de 10 años el país estuvo luchando por tener una ley de residuos, o una ley, como se denominó en el 2020, de coprocesamiento de residuos sólidos. Había tenido antes muchos otros nombres, incluyendo una ley de residuos sólidos envases por consumo y un largo etcétera. Nelson Bautista es coordinador de la Fundación Ambiental Acción Verde. Durante todo ese tiempo aspirábamos a una ley primero que regulara aquellos productos recuperables, materias primas, como el caso de muchos plásticos, metales, cristales, cartones, etcétera, etcétera, y que además le pusiera orden al tema de los vertederos a cielo abierto, de lo cual el país ha llegado a tener en veces más de 300, dependiendo quién lo cuente. Dice que en 2020 aprobaron la primera versión de la ley en la que encontraron novedades que les sorprendieron. Estaba, primero, el que los plazos para la eliminación de los plásticos de un solo uso, aquellos que simplemente no son reciclables ni vale la pena recuperarlos, se le dio demasiado tiempo, se dejó difuso y sin un límite definido y definitorio de manera absoluta, o sea, se dejó casi en un limbo. Se refiere sobre todo al llamado foam, material que se usa para fabricar platos, vasos y otros objetos desechables que en gran medida van a parar a cañadas y ríos y terminan en el mar. Se aprobó esa ley que apenas 5 años después hubo de ser modificada. En la modificación, la mayoría de los sectores, por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, aspirábamos a que se enderezaran los entuertos, a que aquellos capítulos que tenían que ver con lo que se dejó en el aire, con la disposición de los residuos plásticos no reciclables, o sea, los de un solo uso, fueran eliminados de una vez y por todas en un plazo razonable. Sin embargo, con la ley aprobada no se logró. Segundo, que aquellos recuperables
con la revalorización tuviera un impulso para que en el país se impulsara el reciclaje a contrapelo de la importación de materia prima virgen por muchísimas razones. Y tercero, el que se revisara la estructura impositiva, porque no tiene otro nombre, sobre las contribuciones que se debían hacer por cada uno de los capítulos a fin de fijar en el productor esa parte post-consumo, esa responsabilidad extendida para que el productor de aquellos, especialmente el tema de los plásticos de un solo uso, fuera el productor quien tuviera que cargar con los costos de recuperación de esto, o el consumidor en su defecto si optaba finalmente por la irresponsabilidad de consumir estos envases de un solo uso. La discusión en el Congreso escaló de la eliminación a agregar algunos productos para la degradación de sustancias como foam. Así consta en la Ley 98-25 en diversos puntos, tales como el párrafo 1 del artículo 16 que modifica el 154 de la Ley 225-20, que dice: las empresas fabricantes e importadoras de envases y embalajes de poliestireno expandido foam deberán someterse a una auditoría anual para comprobación del uso del aditivo de biodegradación en sus productos. De ahí que cuando llegamos ahora a esta reforma de la ley que fue aprobada el año pasado, la discusión ya no versaba en la prohibición definitiva, sino en que si le agregábamos un aditivo, una cosa que lo hiciera biodegradable, entre comillas, ya prácticamente no era necesaria una prohibición absoluta. Y en ese gancho, en buen dominicano, cayeron la mayoría de los legisladores con o sin buena fe. Fuera de lo poco o nada que dice haberse avanzado en el país en materia de manejo y revalorización de residuos sólidos, se suma otro elemento. Es un abuso del legislador haber aprobado una norma jurídica obligatoria que le impone a todo el que tiene el ombligo para adelante en este país, a todo el que es una persona jurídica en este país, a que pague una contribución que no es más que un impuesto con otro nombre, anual, obligatoria, de acuerdo a su volumen de ventas, aunque usted en su oficina no produzca más que una bolsa de 3 o 5, 10 o 20 kilos de desperdicios. Ya nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, nos hemos reunido en múltiples ocasiones con el ministro de MIPYMES, Comercio e Industria, Eduardo Sanlo Batón, que ha sido el interlocutor que el presidente nominó para resolver esta situación. El informe tuvo acceso a la propuesta de los sectores productivos, la cual contempla otro enfoque de pago en lo que concierne a la propuesta de la modificación del artículo 5 de la Ley 98-25, microempresa de subsistencia de un empleado y ventas hasta 1 millón anuales, pagaría 3,000 pesos. Empresa de hasta 10 empleados y ventas de 1 millón hasta 10 millones anuales, pagaría 4,000. Las de 50 empleados con ventas de 10 hasta 65 millones anuales, pagarían 10,000 pesos. Las de 150 empleados con ventas de 65 a 300 millones anuales, pagarían 50,000 pesos. Empresas con ventas entre 300 y 500 millones anualmente pagarían 200,000. Las de ingresos de entre 500 y 1,000 millones anuales pagarían 300,000 pesos. Las de ventas superiores de los 1,000 millones anuales hasta 2,000 millones pagarían 400,000. Y las de ventas superiores a los 2,000 millones de pesos utilizarían el factor del punto 00025. Ya fuimos y nos reunimos con los presidentes de ambas cámaras legislativas y el director general de Impuestos Internos, don Pedro Urrutia, en la cual acordamos que se suspendiera el pago de la contribución obligatoria de los residuos sólidos hasta que se modifique la ley 98-25. Nosotros tenemos un gran reto, el país y nosotros como Congreso, cómo podemos modificar que podamos cobrar
los residuos sólidos, podemos hacer el cobro sin afectar el sector formal. Guillermo Lama es senador por la provincia Bauruco y preside la comisión especial que estudiaría las propuestas para la modificación de la ley. Actualmente hay una discusión, hemos visto cómo los diferentes sectores se han movilizado porque entienden que el modelo que usamos, el cálculo que estamos usando, que se aprobó en la ley 9825, los afecta. Y de eso se trata. Cómo cobrar los residuos sólidos que no afecta al sector formal. Asegura que ya están en esos aprestos, aunque hasta el momento la comisión no ha sido convocada. En este mismo mes de abril hemos recibido 2 proyectos, anteproyectos de modificación del artículo donde está el cobro de los residuos sólidos. Un proyecto que viene del senador Cristóbal Venerado Castillo, que es el senador de Atomayor, y uno de Eduardo Alexis Espíritu Santo de La Romana. La propuesta del senador Castillo dice en el artículo 36, se establece que toda persona jurídica o entidad deberá pagar una contribución especial obligatoria en base a sus ingresos. En el párrafo 3 señala, la contribución establecida en este artículo es de carácter obligatorio para toda persona jurídica e institución pública o privada. La propuesta del senador por La Romana señala, toda persona jurídica o entidad y otros patrimonios autónomos y entidades gubernamentales, así como cualquier otra entidad que reporte anualmente sus ingresos, deberá pagar una contribución especial obligatoria en base a sus ingresos. Tenemos entendido que viene un proyecto también del Ejecutivo, que es el que se está consensuando con los diferentes sectores comerciales e industriales, pero ese no ha llegado. Todo esto viene a dañar el sistema productivo nacional y a impulsar más a la informalidad. Porque ¿cómo es posible que una empresa que sí produce residuos sólidos pague igual que una empresa que no produce residuos sólidos? He conversado con algunos senadores y están de acuerdo que busquemos una solución al cálculo del cobro de esos montos en los residuos sólidos. Tenemos que buscar la manera más equitativa que no penalice simplemente al sector formal o solamente al sector formal. Hasta que el gobierno realice un estudio donde quien más genere desechos sólidos, quien más genere basura, sea quien más pague. Porque de lo contrario estamos hablando que viola uno de los principales artículos de la Constitución, que es el tema de la proporcionabilidad. Personas ligadas al tema medioambiental aseguran que en el país todavía no hay una luz al final del túnel en cuanto al manejo de los residuos sólidos y que ello explica la cantidad de desechos reciclables que terminan en las cañadas, en los ríos y en el mar, pese a que el país se vende como un destino turístico. Además sostienen que antes se argumentaba la falta de recursos, pero que ya eso no es valedero. Cuando regresemos, un peligro en cada gota. El cierre de un banco de sangre en San Francisco de Macorís genera interrogantes sobre cómo operaba sin habilitación y con supuestas irregularidades.